días para todos, un abrazo, muchas bendiciones. Y bueno, como siempre es una bendición y es un regalo de parte de Dios poder tener la oportunidad no solo de reunirnos, sino también poder ser edificados, poder ser enseñados de parte de Dios. Y sabemos que Dios nos enseña a través de su palabra. Yo quiero, pensemos en algo y sé que es una realidad, sé que algo bien bonito y bien especial que sucede en los corazones de todos y cada uno de nosotros es poder entender que, o más que entender, darnos cuenta que Dios nos habla, darnos cuenta que muchas veces, muchas de las preguntas que están rondando nuestras mentes y nuestros corazones, más que preguntarnos nosotros mismos, es entender que tantas veces es Dios mismo el que está haciéndonos preguntas a cada una de nuestras vidas. Tantos cuestionamientos y situaciones por las que vamos pasando y por las que tenemos que ir caminando. Entonces se vienen tantas preguntas acerca de tantas situaciones que nos están rodeando, que estamos viviendo. Y muchas veces no nos damos cuenta, como se lo decía hace un momento, que es Dios mismo preguntándonos. Es Dios mismo acercándose a cada una de nuestras vidas y queriéndonos hacer reflexionar frente a tantas cosas. Creo que lo mejor y un ejercicio que éramos de hacer de la mano de Dios, de la mano del Espíritu Santo, es pedirnos cuentas a nosotros mismos. Pídete cuentas a ti mismo cada día, antes de que nosotros seamos llamados a rendir cuentas. Algo que es una gran realidad, algo que es una gran verdad, es que a cada uno de nosotros la muerte nos llegará sin aviso y tendremos que responder por cada uno de nuestros hechos. Entonces, yo creo que es lo que finalmente todos y cada uno de los que estamos acá vamos a tener que hacer algún día. Todos tendremos que dar cuentas por las cosas que hicimos. Entonces, el poder dar cuentas primeramente a nosotros mismos, como les decía ahorita, a la luz del Espíritu Santo, es algo que debiéramos de hacer día a día, momento a momento, cuando todavía entendemos que tenemos tiempo de poder actuar sobre cualquier problema, tiempo de poder actuar sobre cualquier circunstancia, tiempo de poder actuar en cualquier situación o en cualquier conducta que entendamos que nosotros debemos resolver en nuestras vidas. Yo creo que todas las cosas que empezamos a conocer vienen a través de preguntas. Las cosas que empezamos a darnos cuenta es porque nos cuestionamos y empezamos a querer entonces entender y saber el porqué de ciertas situaciones. Las preguntas que vienen de parte de Dios, las preguntas que empiezan a tocar a nuestro corazón, como dice la palabra del Señor, que yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, esas preguntas que vienen de parte de Dios son preguntas, primero que todo, que debemos entender que Dios no quiere llevarnos a alejarnos, a apartarnos. Al contrario, Dios quiere cada día acercarnos a Él y entender que hay una motivación muy grande. Las preguntas deben dar conocimiento, abrir nuestras mentes a reflexionar. Las preguntas deben de mantenernos a nosotros activos, las que vienen de parte de Dios mentalmente, espiritualmente,
entender que Dios nos quiere a nosotros despiertos y no espiritualmente adormecidos y aquietados, como si nada estuviese sucediendo alrededor nuestro. Todo lo que pasa alrededor nuestro, tenemos que entender que es espiritual y que nada, absolutamente nada es en vano. Entonces Dios quiere que espiritualmente nosotros podamos estar despiertos y que entendamos que en nuestras vidas hay muchas cosas por descubrir, muchas cosas por aprender, pero también que hay muchas cosas por enseñar a otros, demasiadas cosas. Entonces, cuando las preguntas de parte de Dios que están rondando nuestras vidas resultan en respuestas, mire, lo bonito es que esto nos lleva a nosotros a adquirir un conocimiento que nos acerca un poco más al pensamiento de Dios. Otra cosa también bien bonita es entonces que nosotros podemos servir como fuente para las preguntas que muchas personas tienen ahí en su mente y en su corazón. Porque cuando nosotros en lo que estamos viviendo y en lo que está sucediendo no queremos hallar respuestas, no queremos hallar la voz de Dios para poder aprender de esas cosas, pues no vamos a tener tampoco cómo poder enseñar y cómo poder guiar y cómo poder servir a otros. Algo que los hermanos que hemos estado estudiando en el discipulado y ahora en rudimentos, algo bien bonito es que nos hemos podido dar cuenta que una manera bien especial de poder involucrar a las personas con las que estudiamos es a través de preguntas, porque esas mismas preguntas son las que nos llevan entonces a nosotros a mirar un poco más allá. Cuando las preguntas son importantes y cuando tú consideras realmente que lo que Dios te está preguntando, que lo que Dios te está diciendo es importante, entonces es ahí donde realmente empiezas a entender la necesidad de hallar la respuesta de la mano de Dios y no de la mano de nadie más, porque el mundo le puede dar a uno muchas respuestas de muchas cosas y el mundo tiene 1000 cosas, 1000 pretextos de dar respuestas a tantas situaciones que podemos estar viendo, pero no necesitamos la respuesta secular, no necesitamos la respuesta mundana, por decirlo de alguna manera. Necesitamos la respuesta que viene de parte de Dios. Las buenas preguntas están en el corazón de Dios, porque ellas son las que nos inspiran, nos hacen crecer. Las buenas preguntas son divinas, porque nos hacen reflexionar, nos ayudan a corregir el camino. Y si tú y yo tenemos un corazón enseñable, un corazón humilde, entonces las buenas preguntas que vienen de parte de Dios nos van a llevar a desaprender, que muchas veces es mucho más complicado desaprender que aprender, porque para desaprender hay que dejar una cantidad de cosas, siga hermana Gloria, una cantidad de cosas atrás y retomar un nuevo camino. Algo bien bonito, en Marcos capítulo 8, versículo 28, Jesús venía hablando con los discípulos y les decía, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dan ahí respuestas, unos que Juan, que Elías, que no sé qué. Entonces viene la pregunta importante que le hizo Jesús ahí en Marcos 8, 28. Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Listo, el mundo está diciendo, las demás personas dicen, ¿qué dicen de mí? Pero lo que realmente importa es ustedes, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Entonces puedo imaginarme como a los apóstoles ahí en ese minuto de silencio, ¿sí? Hasta que ¡pran! Se le enciende la lámpara a Pedro de parte de Dios. Le dice, tú eres el Cristo,
Mira que la pregunta, importante la pregunta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? O sea, ¿cuánto tiempo llevaban andando con Jesús? Y los coge de frente con esa pregunta. Y creo que valdría la pena como reflexionar también en tu corazón. Tú, ¿quién dices que es Dios? Ahí tú mismo lo vas respondiendo. En Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 8, dice que Jehová Dios planta un huerto en Edén y pone allí al hombre que Dios había formado. O sea, quiero que pienses en algo. Todo el capítulo 1 viene hablando acerca de la inmensa creación de Dios, lo que el hombre llama el infinito universo, ¿sí? Que para Dios no es infinito, para Dios Él sabe hasta dónde llega su límite. Para esta mente nuestra, que es tan limitada, es algo infinito y todavía hay mucho por explorar ahí. Pero cuando Dios termina todo el universo, y no solamente el universo, ¿sí? Sino este planeta donde tú y yo habitamos. Entonces, piensa en eso. Está todo el universo, está el planeta. Dentro de ese planeta está un huerto, está el Edén. Y dentro del Edén dice que Dios planta allí un huerto. Eso habla como que lo íntimo de lo íntimo. Es como entender un poco hacia dónde nos quiere llevar Dios a nosotros con Él. Que nuestro pensamiento y nuestra relación con Él no sea algo como tan global, como tan vasto, sino que realmente nuestra relación con Dios vaya cada vez en una intimidad cada vez mayor, en donde nos podamos encontrar cada vez más y más cara a cara con Dios, y no simplemente esa idea y ese pensamiento tan global que existe en el mundo. ¿Quién es Dios? Entonces la gente da muchas respuestas de quién es Dios. Pero a ti y a mí Dios nos quiere llevar a algo muy íntimo y muy personal. En el versículo 16, ahí mismo en Génesis capítulo 2 dice: y mandó Jehová Dios al hombre y le dice que de todo árbol del huerto podría comer. Pero en el 17 le dice que hay un árbol, más del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, no comas de ese árbol, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y hablando ahí más adelante en el versículo 24 acerca de la unión y de la unión de la pareja, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El versículo 25 dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y dice que no sentían vergüenza. Esto es bien bonito. ¿Por qué? Es que destaca ahí que estaban ambos desnudos y que no se avergonzaban. No se avergonzaban tanto el uno del otro, como tampoco se avergonzaban de estar desnudos frente a Dios. Y si tú piensas un poquitico en eso, uno dice: realmente se necesita demasiada confianza, ¿sí?, con esa persona, para que esa persona pueda verte desnudo y tú no sientas ninguna vergüenza. Yo creo que en la unión entre un esposo y una esposa se llega a dar la confianza hasta ese punto donde no hay vergüenza de que tu esposa te vea desnudo, de que tú la veas desnuda a ella, porque se crea una confianza tan tremenda que se llega a ese punto.
eso no sucede en la relación con terceros. Es algo muy íntimo, muy especial. Entonces, ¿hasta dónde esa unión y esa cercanía, Dios y el hombre, que dice ahí, no sentían ninguna vergüenza? Pero sucede algo bien tremendo en el capítulo 3, en el versículo 1, en la segunda parte del versículo 1. Porque dice ahí, comenzando el versículo 1, que la serpiente era astuta más que todos los animales del huerto que Jehová Dios había creado. Y viene y dice, ojo a esto, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que, y presta la atención a ese con que, porque este fue el comienzo de un tremendo declive. Ahí, esa era una conversación que jamás debió haber comenzado, jamás. Y algo en lo que nosotros debemos reflexionar es que definitivamente existen conversaciones que nosotros nunca debiéramos de abordar. ¿Es así o no es así? Hay conversaciones que nosotros nunca debiéramos abordar. Definitivamente hay personas con las que nunca debiéramos relacionarnos. No estoy hablando de rechazo, estoy hablando de aquellas personas que lo único que pueden o quieren sembrar o dejar en tu vida es caos, es daño, es maldad. Existen prácticas que nunca debiéramos haber comenzado. Aquí comenzó algo bien tremendo en el huerto del Edén. Con que Dios os ha dicho. Y ahí fue el declive, fuerte y tremendo. Entonces, mira que viene una pregunta, y no era cualquier pregunta que él estaba haciendo el enemigo. No era una pregunta simple, no era una pregunta ahí ligera. Es una pregunta capciosa. ¿Y qué es una pregunta capciosa? Es aquella que busca engañar. Una pregunta capciosa es la que busca confundir. Una pregunta capciosa es la que nos quiere dañar. Con que Dios os ha dicho. ¿Y cuántas veces viene la pregunta capciosa de parte del enemigo a la mente y al corazón nuestro? Con el único propósito de que te confundas, con el único propósito de ir engañándote e ir llevándote a hacer o a responder de la manera incorrecta, de la manera que no debieras haber respondido. Esa pregunta capciosa, esa pregunta dañina, trajo como resultado que también Dios viniese al hombre a preguntarle. ¿Qué le pregunta luego de todo este caos que se formó allí? ¿Qué le pregunta Dios al hombre? Le hace 3 preguntas bien tremendas. Y es en lo que tenemos que meditar. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Dios viene al hombre y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y viene la tercera: ¿has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Pero se genera acá, en ese momento en que comienza un diálogo, una amistad, una relación que nunca debió haber comenzado entre el hombre y la serpiente, el enemigo. Pues tú vas caminando de la mano de Dios. Recuerda que el hombre en el huerto del Edén había sido formado
a imagen y semejanza de Dios. Recuerda que el hombre podía escuchar a Dios y podía entender a Dios y hablaba con Dios. Estaba de una manera muy preciosa y muy maravillosa unido a Dios. No había problema. Pero entonces, en ese caminar de la mano de Dios y en ese caminar, en esa obediencia a Dios, habiendo escuchado a Dios, comprendiendo las palabras de Dios y entendiendo la voluntad de Dios, entonces viene a tu vida ese con que Dios os ha dicho. Pero ¿y qué tiene de mal? Con que Dios te ha dicho, no estés manoseándote con tu novio, con tu novia. ¿Sabes qué le dice? Recuerda lo que le dice la serpiente. Cuando la mujer le responde, le dice: del fruto de los árboles podemos comer, pero el que está en el medio no comeréis, dijo el Señor, para que no muráis. ¿Y cuál fue la respuesta? Dijo: no moriréis. Fue lo que la serpiente, fue lo que el enemigo les dijo: no moriréis. O sea, tranquilo, no va a pasar nada, no moriréis. Entonces, con que Dios te ha dicho, no estés dándole oportunidad a la carne, a los deseos sexuales que no vienen de parte de Dios, sino que traen una mentira y un engaño. Entonces, cuando viene ese con que el enemigo viene también, no moriréis, no te va a pasar nada, no va a suceder nada. Con que Dios te ha dicho que ames a tu esposa y a la esposa, con que Dios te ha dicho que respetes a tu marido, con que Dios te ha dicho que debes ser fiel, no moriréis, no va a pasar nada. El con que Dios te ha dicho no tengas relaciones sexuales antes del matrimonio, no moriréis, tranquilo. Al contrario, serán abiertos vuestros ojos. Vas a conocer cosas, vas a saber cosas, vas a experimentar cosas. Hay cosas, fue la mentira ahí, que Dios no quiere que tú experimentes, que tú vivas, que tú disfrutes. No moriréis. Tranquilo. Y después de ese diálogo que nunca debió haber comenzado, de esa relación que nunca se le debió haber dado inicio, entonces dice en el versículo 6 del capítulo 2, ocurrió algo bien fuerte, y fue que realmente como que lo analizó la mujer, le pareció que realmente no va a pasar nada, no moriremos. Antes, chévere, voy a conocer otras cosas, voy a vivir, voy a experimentar cosas que, según dice la serpiente, Dios me las tiene ahí y no quiere que yo las viva. O sea, ¿cuántas cosas? Lo que necesitamos llegar a entender es que Dios no nos las está prohibiendo. Lo que nos está es guardando, protegiéndonos, ayudándonos. Entonces dice en el versículo 6 que la mujer ve que el árbol era bueno para comer, que era agradable a la vista. Y es más, dice que era codiciable para alcanzar sabiduría.
Pero uno dice, ¿y qué necesitaban ellos conocer aparte de lo que ya sabían de parte de Dios? Al fin y al cabo, habían sido creados en perfección y ellos entendían y sabían lo que Dios consideró que ellos necesitaban saber y entender, pero ellos consideraron que había otras cosas que era bueno experimentarlas, conocerlas, vivirlas. Entonces ve que el árbol, wow, es genial, ese árbol se ve rico para comer, es hermoso. Yo no le veo nada de malo. De verdad que la serpiente tiene razón. ¿Y qué sucedió? Llegó el acabose. Dice que comió y dio a su marido, el cual comió así como ella. O sea, cuando dice que comió así como ella, no está diciendo con todo el conocimiento, con toda la responsabilidad. Entonces, comenzó en ese momento a rondar, a invadir un pensamiento totalmente opuesto, totalmente diferente al pensamiento de Dios. Y creo que si nosotros lo miramos desde el punto de vista nuestro, personal, desde el punto de vista espiritual, es allí donde el enemigo comienza a trabajar en nuestras vidas. A través de poner en nosotros pensamientos contrarios a los que están en el deseo, en el corazón de Dios. Yo puedo asegurarte algo. Mira, el único que sabe todas las cosas es Dios. El enemigo no sabe lo que tú piensas, pero él sí puede empezar a crear alrededor de tu vida y de mi vida ciertas cosas para llevarte a pensar lo que el enemigo quiere que tú y yo pensemos. Entonces, cuando nos detenemos a contemplar ese con qué, y tú mejor que nadie lo sabes, en qué área de tu vida el enemigo te está diciendo, con que Dios te ha dicho, no hagas esto, no te comportes de esta manera, no hables de esta manera, no comiences esta relación, o no la continúes, con que Dios te ha dicho que esto o aquello está mal hecho, y tú te detienes en ese con que, ahí es donde ya el enemigo puede fabricar en tu vida un patrón de conducta donde él ya sabe lo que estás pensando, porque él mismo sembró eso, y tú y yo empezamos a aceptarlo. Es la única manera que él pueda saber lo que tú y yo estamos pensando. Entonces, una frase que hace mucho tiempo la escuché y quedó grabada es: yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. Y reflexiona sobre esto, porque es que créeme, a diario y de muchas maneras y bajo muchas, pero muchas circunstancias, estamos siendo minados por una cantidad de cosas que vuelan sobre nuestras cabezas, sobre nuestras mentes, que no son más que dardos de fuego del maligno, como dice la Escritura. Pero si nosotros empezamos a darle cabida y a contemplar esas cosas, pues entonces van a hacer nido ahí. Y ahí viene el problema más tremendo. Que el asunto no es que esas cosas lleguen, el asunto es que se aniden y se queden ahí en nuestras vidas. Y empieza entonces un pensamiento contrario al de Dios. ¿Y cuántas personas? Estoy hablando de personas conocedoras. Empezó un pensamiento a rondarles la cabeza, a darles vueltas, lo contemplaron tanto, lo vieron tan agradable,
tan delicioso a la vista, tan bueno para comer, que se quedó ahí y le hizo nido. Y no solamente nido, le puso huevos. Y no solamente le puso huevos, esos huevos ampollaron, o empollaron más bien. Sí, empollaron. Y ahí está el fruto. Por eso te digo que muchas veces desaprender es más complicado que aprender, porque es abandonar una cantidad de patrones de conducta a los que les dimos cabida. Marcos capítulo 7, versículo 21 dice: porque de dentro del corazón, Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ajá, o sea que, ¿sí ves? Qué tremendo es cuando las cosas están rondando ahí, un pensamiento, ¿sí? Y uno dice, no, esta vaina no puede estar anidándose en mí. Listo. Pero cuando lo dejas anidar y luego baja el corazón, eso se vuelve un problema inmensamente grande. Cuando baja nuestro corazón. Vuelvo y te repito el versículo 23. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, es un punto para nosotros reflexionar. Si este pensamiento y este patrón de conducta que he venido adoptando desde hace un tiempo para acá, si hace un mes o hace un año o hace 10 años, no sé, ¿será que sí es un pensamiento que nació en el corazón de Dios y lo dejé crecer? ¿O de dónde llegó ese pensamiento? Sería que ese pensamiento vino de un con que Dios os ha dicho. Detengámonos a pensar. Pero te decía al comienzo, es bueno cuestionarnos nosotros mismos a la luz del Espíritu Santo, a la luz de la palabra de Dios, antes de que seamos llamados a cuentas, porque todos un día tendremos que dar cuentas de nuestras cosas. Y mira, no hay nada más difícil que hacerle entender a alguien que algo está mal cuando esa persona piensa que todo está bien. No hay problema. Súper complicado. En Génesis, en el capítulo 1, versículo 28, comenzando el versículo 28, Dios da una palabra al hombre, a la mujer. Dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, o sea, únanse en esta unión en la que yo lo estoy llamando, y háganse más, tengan hijos. Y viene lo que les hablaba al principio en el versículo 8, después de que les dice fructificad y multiplicaos, en el versículo 8, Génesis 2:8, si lo quieren buscar ahí, le dice, y Jehová Dios, Génesis 2:8 no. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ese fue un maravilloso pensamiento, un maravilloso deseo que nació en el corazón de Dios. O sea, que un hombre y una mujer se unan, que formen un hogar y que tengan hijos, eso nació en el corazón de Dios. Eso no nace en el corazón del hombre. Eso no es algo que el hombre se inventó. Es por eso que el deseo y la pregunta del ser humano es, ¿con quién voy a compartir mi vida? O sea, ¿será que con quién voy a terminar yo mis años? ¿Cuál será esa persona que Dios tiene para que yo me una a esa persona? Creo que
en términos generales, es como la pregunta, es como el deseo que nace en el corazón de las personas. Creo que lo que es anormal y lo que no está ahí como de acuerdo a lo que Dios dijo, es que una persona piense: yo quiero estar solo, yo quiero estar sola, yo no quiero compartir mi vida con nadie, yo no quiero formar nada con nadie, que me coja la muerte solo, que me coja sola. Bueno, habrá quien piense de esa manera, habrá quien diga: quiero compartir mi vida con nadie. Bueno, habría que mirar realmente por qué ese pensamiento, por qué hay algo ahí que esa persona tiende a rechazarlo. Fructificado y multiplicado. Y se da uno cuenta ahí, esto explica por qué para una mujer es tan lindo, por qué para una mujer es tan importante el momento de dar a luz, el momento de poder tener hijos. Es algo, bueno, que solo las mujeres lo pueden no solamente experimentar, sino también entender cuando pueden ver que dentro de ellas se está gestando un ser. Entonces, porque es que esto no nació en el corazón del hombre, esto nació en el corazón de Dios. Que el hombre pueda labrar su propio huerto y que el hombre pueda tener su propio huerto. Eso Dios lo implantó ahí. Eso Dios lo ha puesto ahí. Y uno ve, vuelvo y te repito, que lo normal es que el ser humano quiera formar una vida, formar un hogar. Entonces, pero ahorita vamos a mirar algo, porque yo sé que hay una cantidad de pensamientos ahí, más de uno, ¿sí? Lo sé. Pero vamos a mirar por qué está ese pensamiento. ¿Por qué está esa contrariedad? Entonces, porque ahí es donde viene el con que. Nuevamente, con que Dios os ha dicho: únanse y tengan hijos. Y viene el pensamiento contrario, que es el que está en más de un corazón y más de una vida. ¿Matrimonio? No. A metros. ¿Qué tal un marido? Tipo ahí que le esté molestando a uno la vida. Tipo que le esté a uno prohibiendo, que le esté a uno diciendo qué puede hacer, qué no puede hacer. Tipo ahí que esté alegando. No. Olvídese. ¿Por qué? Porque viene el con que. Con que Dios os ha dicho: hijos, no. Yo hijos jamás. ¿Para qué traer hijos a este mundo? A sufrir. Como está este mundo de podrido. Para verlos después en la droga. Imagina el pensamiento. Un pensamiento contrario al pensamiento de Dios. Y entonces hay mil excusas y hay mil cosas a través de las cuales digo: jamás. Jamás. Entonces, yo te hago la pregunta: si en el principio Dios lo dijo, se unirá al hombre a su mujer. Si Dios dijo: fructificad y multiplicaos, si eso nació en el pensamiento y en el corazón de Dios, porque ahora ronda otro pensamiento y otro deseo en el corazón del hombre? Y todo viene como consecuencia de la caída, y todo viene como consecuencia de la desobediencia. Piensa en algo. Si el hombre se hubiese mantenido bajo el estatuto de Dios, bajo el deseo de Dios, bajo el pensamiento de Dios, ¿cómo serían los hogares? Entonces no estarías pensando ni diciendo lo que de pronto algunos están pensando y diciendo.
¿Por qué? Porque el mundo presenta un patrón de conducta, un patrón general de lo que ocurre en los matrimonios, de lo que ocurre con los hijos, de las situaciones, de las cosas tan tremendas, tan catastróficas, de los divorcios que se presentan, de los hijos que debiendo ser, como dice la escritura, una saeta, una flecha en las manos de Dios, son hijos que muchas veces papá y mamá no supieron tensar lo suficientemente el arco, no supieron apuntar realmente ambos hacia un solo centro, y entonces esa flecha no dio en el punto que debía haber dado, y ahora tenemos hijos en unas circunstancias y viviendo situaciones terribles. Y ese pensamiento y esa figura es lo que lleva a muchos hijos de Dios a pensar: jamás, qué pereza una esposa, qué pereza un esposo, qué tal hijos. Bueno, pregúntale entonces a Dios. A Dios, ¿tú qué piensas del hogar? ¿Tú qué piensas de los hijos? Cuando Dios crea al hombre en la perfección y pone al hombre a que labrase, porque la escritura primero dice que Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Jehová Dios plantó un huerto en Edén. O sea, Dios primero le enseña, le muestra al hombre para que el hombre pueda hacerlo, no a su manera, sino a la manera de Dios. Entonces, lo que está fallando no es el modelo de Dios. Tú puedes decir del matrimonio lo que sea, el matricidio, una cadena perpetua, tú puedes decir eso de echarse la soga al cuello, pero ese no es el pensamiento de Dios y esas no fueron las palabras de Dios. Eso es algo que ha ido naciendo en el pensamiento del hombre como consecuencia del con que Dios os ha dicho. Ahí estaba Dios dándole al hombre el modelo, ahí estaba Dios mostrándole al hombre cómo hacerlo. Y qué bonito es cuando se hace a la manera de Dios. Y qué bonito es cuando ambos pueden no solamente desear el pensamiento de Dios, sino también humillarse ante el pensamiento de Dios. La palabra de Dios dice: andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y uno dice: imposible, imposible que dos que no se ponen de acuerdo anden juntos. Yo te digo algo, yo este año cumplo 20 años con mi esposa y te digo algo, no siempre, muchas veces no hemos estado de acuerdo y hasta hemos discutido y hasta me han regañado. Mentira. Hemos discutido y no hemos estado de acuerdo muchas veces. Entonces la pregunta que hace la escritura: ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque es que aquí tiene que estar uno de la mano de Dios y el otro al otro lado de la mano de Dios. Dios aquí. Es la única manera para que en ese no estar de acuerdo podamos, quebrantados de la mano de Dios, poder ceder en el momento en que se necesite. Entonces, ese pensamiento y ese modelo que el mundo quiere presentar y que está llevando a que las personas digan no al deseo de Dios, es lo que nos muestra entonces claramente que el hombre se ha detenido en ese con que Dios os ha dicho. Entonces, todo esto, vuelvo y te repito, proviene de una naturaleza caída. Porque digamos que el deseo de Dios de preparar un huerto, el deseo de Dios de que el hombre tenga su propio huerto y lo labre, ya eso no está en el corazón de muchos. Digamos que la unión entre esposo y esposa es algo que se ha ido perdiendo y más bien lo que se quiere es experimentar.
miremos a ver cómo nos va. Hace 8 días hablaba con una persona y me decía, es que mi hijo quiere hacer vida con esta muchacha. Y pues yo lo tengo que apoyar. Yo no sé si va a estar con ella 5 meses, o 1 año, o 10 años. Imagínate el pensamiento ya, ¿sí es? O sea, no han arrancado ya. Yo no sé si van a estar 5 meses, o 1 año, no sé. Porque ya no se cree en eso. Ya muchas veces, y el chiste de todo mundo ya no es hasta que la muerte los separe, sino hasta que la otra los separe. Porque es una cantidad de pensamientos que están ahí. Y poco a poco va haciendo que ese patrón de conducta, ese que se vaya haciendo cada vez más grande. Mira, puede que tú hayas tenido la experiencia más fuerte, más terrible, más dura en tu relación de pareja, o que ahorita estés atravesando un problema supremamente complicado con esa persona. Puede que todo esté para destruirse, o que ya se haya destruido. Yo te digo algo, lo que falló no fue el modelo de Dios, porque los modelos de Dios son perfectos. Algo falló en tu corazón, en el corazón de esa otra persona, pero no en el corazón de Dios. El problema no está en Dios, el problema está en ti y en mí. Ahí es donde está el problema. Pero como no nos detenemos en esas preguntas y en esas circunstancias, no nos detenemos a ir a Dios para poder saber claramente de parte de Dios qué fue lo que pasó, entonces lo más fácil es echarle la culpa ¿a quién? A Dios. Y me pongo bravo con Dios y le peleo a Dios. ¿Y cuántos están separados de Dios? Porque como se separaron de su esposo o de su esposa, pues también me separo de Dios. ¿Todo por qué? Porque lo que falló no fue el modelo de Dios. Algo falló en tu corazón, en el corazón de esa persona. Y vino entonces ese acabose. Entonces, viene ahí en el versículo 9, Génesis 3:9, dice, imagínate la situación en la que estaba el hombre en ese momento. Dios le había hablado, le había dicho acerca de lo que no debía de hacer. Porque recordemos que nosotros lo aprendíamos hace 15 días. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos. ¿Sí? Y recordemos que lo bonito en Dios es que cuando somos redimidos, que redimidos recordemos ser comprados por un precio, ¿sí? Que fue lo que Jesús hizo por nosotros. Nos da esa libertad, y la libertad a la que nos llama Dios es que nos da a nosotros, valga la redundancia, la libertad de elegir entre lo que debemos y no debemos de hacer, pero con conocimiento, con responsabilidad, no como la supuesta libertad que teníamos antes de conocer al Señor, que pensábamos que éramos libres, ¿sí? Pero mentiras, solamente conocíamos y sabíamos hacer lo malo. Ahora Dios nos muestra y nos deja ver tanto lo bueno como lo malo y nos da la libertad. Ya tú verás cómo lo haces. Entonces, viene ahí en el versículo 9, donde dice que Jehová Dios se paseaba en el huerto al aire del día y que Jehová Dios llamó al hombre. Dice, Adán, ¿dónde estás tú? No es como que Dios ahí con un silbido apacible, dando pasitos ahí, como que se me perdió Adán, ¿dónde estará? O sea, no, porque Dios todo lo sabe. Adán estaba por allá, escondido entre los árboles del huerto. ¿Escondido de quién? De Dios. Y uno dice, ¿y quién se le puede esconder a Dios? ¿Sí? O sea, ¿qué estaba pasando por la mente de Adán?
Está diciendo, me lo voy a esconder a Dios. Pues bien, eso que estaba pasando por la mente de Adán pasa en una mente caída ya, porque antes Adán sabía y entendía perfectamente que escondérsele a Dios no era una opción, era imposible. Pero ahora él cree que sí. De alguna manera él cree que sí se le puede esconder a Dios. Adán, ¿dónde estás tú? No es dónde estás que no te veo. Es algo que va mucho más allá. Es algo mucho más íntimo. Es el deseo del padre de tener a su hijo junto a él nuevamente. El deseo del padre de tener a su hijo junto a él nuevamente. Mientras que la pregunta del enemigo llevaba engaño, mentira, quería confundir y quería separar al hombre de Dios. Ahora, la pregunta de Dios lo que quiere es acercarlo, aproximarlo, tenerlo ahí nuevamente cerca a su corazón. Porque ocurrió algo muy triste. Y los que hemos estudiado el discipulado lo comprendemos ya. El hombre quedó ¿cómo? Separado de Dios. Recuerde que muerte es separación. Por eso Dios le dijo, el día que él comiere ciertamente morirás. No dice, ay, pero Adán no cayó ahí, ¡pah!, muerto. No. Porque el hombre lo que quedó fue separado de Dios, quedó muerto. Obviamente que más adelante llegó la muerte física, ¿sí? Pero ahora el hombre está muerto, está separado de Dios. Pero Dios lo quiere tener cerca a él. Y por eso le hace la pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? O sea, es como, ¿qué hiciste? ¿Por qué estás en esa situación? ¿Por qué estás en esa condición? No sé si alguno de los que tenemos hijos en algún momento vivió la experiencia de que estabas en el centro o en un centro comercial y el nene se te perdió, la nena se te perdió. ¿Dónde estás? Pero es como, quiero tenerlo nuevamente conmigo. Imagínate a Dios. Y sabes, mira lo que responde entonces Adán ahí en ese momento. Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Qué triste que la voz del Padre, la voz tierna, amorosa, esa voz que quiere aproximarlo a él tiene miedo de esa voz. Tiene un miedo terrible y profundo. Y más bien, él quiere esconderse. Como un cachorro herido y que ha sido maltratado. Algunas veces hemos visto en los programas de televisión cuando un cachorro, una mascota es maltratada y ha sufrido maltrato no sé por cuánto tiempo. Y se esconden de los humanos. Medio se le acerca una persona y ese cachorro, ese animalito, siente tanto miedo que tiemblan, se orinan, no saben cómo escabullirse. Imagínate al hombre en esa condición. Es que oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Y Dios le está diciendo, ¿dónde estás tú, Adán? Adán se había quedado en ese con que Dios os ha dicho. Y creyó una mentira, sabiendo la verdad. Y ahora mira la circunstancia a la que esto lo ha traído. Mira cómo se encuentra en este momento Adán. Completamente desubicado del pensamiento, el deseo y el corazón de Dios. Vino una pregunta que quiso engañar
separar y dañar. Pero ahora vienen 3 preguntas de parte de Dios. ¿Dónde estás tú? Luego le pregunta, ¿quién te enseñó? Y luego le pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Vamos a ver qué va a pasar con estas 3 preguntas, pero no va a ser hoy. Vamos a dejarlo hasta ahí por hoy. Y vamos a ver qué va a suceder con esto. Yo quiero que le demos gracias a Dios en esta hora y que reflexionemos en esto y sigamos pensando en esto, a ver qué te va a regalar Dios a ti a medida que vas pensando en esto, ¿sí? Entonces simplemente cierra ahí un momento tus ojos y le vamos a dar gracias a Dios. Padre maravilloso y precioso, qué lindo es saber que tú me hablas, y qué lindo es saber que tantas preguntas que rondan mi vida y mi corazón no son mis preguntas, son las preguntas tuyas. Y que si no voy a ti por la respuesta, entonces me quedaré con conceptos propios, humanos, terrenales, y que simplemente traerán como resultado el ser engañados, el ser distanciados, el ser apartados de ti, porque las respuestas a las preguntas tuyas solamente pueden venir del corazón tuyo. Y quiero meditar en ti, quiero saber si realmente aquellas cosas que he ido dejando anidar y que he ido dejando que prosperen en mis pensamientos, y aquellas cosas que se han vuelto como un patrón de conducta en mi vida, si son las que han venido de tu corazón, o cuántas cosas tengo que replantearme y desaprender y venir a ti, porque tú dices: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. No quiero esconderme. Creo que cuando tú has hablado, si tú me hablas y eso de alguna manera no lo estoy aceptando y me incomoda, o me siento cuestionado, quiere decir que algo está mal ahí. Necesito venir a ti y escuchar tu dulce voz, Señor.